Una carrera habitual, en una tranquila mañana, llevaría a un truculento descubrimiento y lanzaría a los investigadores tras uno de los asesinatos más extraños habidos en Australia. Solo encontramos de él una bota y unas gafas de sol. Estaba claro que el motivo no había sido el robo. Y te preguntas entonces, ¿cuál es el motivo? Lo único que nos identificaría a esa persona era su ADN. Parecía obra de alguien que sabía lo que se hacía. Quizá incluso alguien con capacitación médica. Y mira por dónde fue a la fiesta de cumpleaños de su madre. Y en ese momento fue cuando pensamos que estábamos ante un asesino psicópata. Crímenes imperfectos. Investigadores forenses. Cuando el taxista Eddie Bamat no regresó a su casa tras cumplir su turno de noche, su esposa se inquietó de inmediato. Eddie era un marido leal que nunca se apartaba de su rutina. Sus temores resultaron ser fundados. Las últimas horas del taxista siguen siendo un misterio. La última vez que se supo de él fue a las 10 de anoche, cuando aceptó una carrera a Pickers. Pero sería asesinado en esta apartada calle, junto a las playas del norte de Sídney. La escena era muy similar a la de cualquier crimen, salvo porque la ferocidad del ataque a la víctima era algo distinta de la que se suele ver en otras escenas, y las heridas que había sufrido eran considerables, horribles. El señor Bamat había emigrado del Líbano en 1974. Deja una esposa y 7 hijos. Esta mañana he esperado a que mi padre regresara. Ayer conseguí 2 premios por ser el primero en mates y en electrónica básica. Le habría gustado saberlo, pero ya no está. En ese caso, la víctima había recibido varias heridas en brazos y manos, indicando que se había intentado defender. Durante el registro de los alrededores en busca del arma homicida, se halló la primera prueba consistente. La llave de contacto del taxi se encontró en una alcantarilla a unos 60 metros de la escena del crimen. En el llavero había una huella dactilar marcada con sangre de la víctima. Y el llavero no era la única pista potencial. Hallamos sangre en la zona del asiento del copiloto del taxi y también en el asiento trasero, tras el sitio del conductor. Esas señales nos indicaron que era muy probable que hubiera 2 personas en el taxi al ocurrir los hechos. Se recogieron muestras de esas manchas para analizarlas. Los detectives esperaban que, en la desesperada lucha del señor Baman, el asesino o asesinos resultasen heridos. Rastros de su sangre podían seguir aún en el taxi. Nunca había hecho daño a nadie. Lo único que creía era en cultivar su huerto. Lo único. No tenía enemigos. Todo el mundo le quería. En esta ocasión, la víctima llevaba un buen fajo de billetes en el bolsillo de la camisa. Estaba claro que el motivo no había sido el robo. Ante un ataque tan feroz te preguntas, entonces, ¿cuál es el motivo? Como investigadores eso nos dice, odio mucho a esta persona, que es una agresión con furia. Y a eso se añadía otro componente. En esa ocasión había luna llena. Incluso yo, años me reía de esa teoría, pero luego ves muchas pruebas de ello, de que la gente hace cosas extrañas en esa época. Así que, sin ánimo de ser terminantes al respecto, tuvimos en cuenta que tal vez tuviéramos algún trastornado suelto. Y otro aspecto que también nos intrigó mucho fueron los rastros que indicaban que teníamos 2 personas. ¿Teníamos entonces 2 trastornados sueltos? Eso nos causó una gran inquietud. Un mes después, otro asesinato siniestro. Esta vez, un torso había aparecido en las playas de una bahía apartada. El torso se encontró a apenas 1 metro de la orilla. Fue descubierto el martes. Estaba envuelto en una bolsa de plástico con burbujas y... sí, no pensé que fuera nada importante, la verdad. Solo que era extraño. Fui allí y fotografié el torso in situ. Le di la vuelta y vi otro bulto con piedras que se había sujetado al torso por detrás con alambre. Mirando el torso parecía muy claro que pertenecía a un varón en la flor de su vida. Era robusto y muy alto.
Pensando en ello y en la gente desaparecida en la zona que encajase con esa descripción, recordé a Steven Dempsey, que había desaparecido hacía unos 3 meses y medio y cuya descripción física se ajustaba muchísimo a esa. Di hola, Steve. Hola, Steve. Hola, Steve. Steven Dempsey era un jardinero paisajista de 34 años que no había sido visto desde que saliera del trabajo el 2 de agosto de 1994. Señor Dempsey, muéstrenos ese cuerpo tan sexy. Su coche abandonado fue hallado 3 días después en un conocido lugar de encuentro homosexual por su socio, Peter Rolfe. Iba de camino a casa por la avenida Weyhurst y al pasar por el acceso a Deep Creek, de pronto recordé que Stephen me había dicho que frecuentaba ese sitio. Así que me metí por allí y vi su coche aparcado. Bajé a prisa del coche y al mirar en el suyo vi el libro que él estaba leyendo la última vez que le había visto, abierto página abajo en el asiento del pasajero. Y también vi su cámara. Eso me hizo pensar que tal vez podría estar aún por allí. También había un envase de comida preparada tirado en el suelo del coche. La etiqueta decía 2 de agosto, el último día que los amigos y la familia de Steve le habían visto con vida. Tuve un subidón de adrenalina, claro, cuando encontré su coche, pero al mismo tiempo sentí un temor horrible por lo que le pudiera haber pasado, porque aquello era muy impropio de él. Vale, tal vez hubiese una razón para que no me hubiera llamado a mí, pero no para que no llamara a su hermana con la que vivía, para explicarle su desaparición durante 3 días. Le llamé a gritos varias veces y me entró el pánico, sentí una conmoción y entonces decidí llamar a la policía de inmediato. La policía teme por la vida de un hombre desaparecido en las playas del norte de Sydney desde el martes. El señor Dempsey fue visto por última vez en Neutral Bay, trabajando como paisajista, pero a última hora de ayer su coche fue hallado en la reserva natural Deep Creek, cerca de Narrabeen. Estaba cerrado e intacto. No había ninguna señal de acto delictivo. Buscamos ayuda en la gente que frecuentaba la reserva de Narrabeen. Muchas personas habrían estado allí y alguna podía haber visto el coche los últimos 2 días. Alguien lo había hecho. La reserva de Deep Creek también es una zona de adiestramiento canino. El dueño de un perro había visto el coche de Steven aparcado en el mismo lugar 3 mañanas seguidas. Una de esas mañanas, sus perros extrajeron una bota del arroyo. Solo encontramos de él una bota y unas gafas de sol. Ambos objetos fueron identificados por la familia como pertenecientes a Steven Dempsey. Lo que los detectives aún ignoraban era que este asesinato, aparentemente aislado, estaría relacionado con el del taxista. Cuando la marea abandonó el torso en la playa, una de las primeras tareas fue establecer su identidad. Sin eso, habría pocas probabilidades de que los detectives averiguasen el motivo o hallasen al asesino. Los restos fueron llevados al depósito con la esperanza de que el patólogo forense hallara algunas respuestas. Solemos radiografiar los cuerpos en descomposición para ver si hay algún rastro de proyectiles, cualquier cosa inusual, fracturas y demás. En este caso radiografiamos el cuerpo antes de hacer nada más. Y al hacerlo, vimos un objeto en medio del pecho que me pareció una gran hoja de bisturí. Cuando abrimos el pecho y vimos la sangre y la flecha, todos dijimos, ¡ay, Dios santo! El detective Lynch ya sospechaba que el torso era el de Steven Dempsey, y el descubrimiento de la punta de flecha en el corazón aumentó las probabilidades. 4 meses antes, el detective había enviado buzos a este arroyo, y lo que encontraron era ahora, en potencia, una prueba fundamental. Poco tiempo después de la desaparición del señor Dempsey, se habían encontrado en el fondo del arroyo un arco y flechas. El arco estaba muy corroído cuando lo encontramos, lo que nos hizo creer a todos que llevaba allí mucho más tiempo del que llevaba. Sujeto a él había un carcaj con unas 3 flechas de punta ancha. Y esa punta era idéntica a la hallada en el pecho del difunto. Era muy seguro, ya que mi presentimiento había sido acertado. Dije algo así como... Vale, de acuerdo, pero este torso está muy bien conservado para ser de alguien que lleva muerto tanto tiempo.
No me pareció que llevara 4 meses muerto. Chris Lawrence decía que el cuerpo había estado en el agua 3 semanas. Así que había que explicar, en ese vacío de 3 meses y 1 semana, dónde había estado Steven Dempsey todo ese tiempo. Ese era el misterio. Dije, si es él, entonces ha estado en alguna otra parte. Le mantuvieron refrigerado en algún sitio o hicieron algo con el cuerpo mientras tanto. Parecía haber pocas dudas de que el torso pertenecía a Steven Dempsey, pero había que demostrarlo. En ese caso, lo único que teníamos era un torso, y lo único que nos identificaría a esa persona era su ADN. Pero para hacer eso, hay que tener el de la madre y el del padre. En este caso lo tuvimos. En la cavidad torácica aún había sangre, así que sí teníamos un ADN nuclear utilizable del torso, y pudimos obtener un resultado bastante rápido. Las pruebas de ADN han resuelto el misterio de un asesinato que ha desconcertado a la policía de Sydney durante meses. Han confirmado que el torso humano hallado en Pittwater el mes pasado pertenece a un hombre desaparecido desde agosto. Para la familia de Steven Dempsey, es el trágico resultado de una búsqueda de 4 meses. Sabemos que el señor Dempsey falleció a causa de una herida penetrante en la zona torácica. Pero eso es prácticamente todo lo que la policía sabe y sigue solicitando la ayuda del público. Mientras la identidad del torso era noticia, la causa de la muerte se mantenía en secreto. En cualquier investigación hay que tener muy en cuenta primero las pistas que se tienen y la información que hay que revelar o no. En esta ocasión en particular pensamos que el asesino había pasado por alto el hecho de haber dejado la punta de la flecha incrustada en el corazón de la víctima. Había pasado por alto el hecho de haber dejado la punta de la flecha incrustada en el corazón de la víctima. Y esa punta era la única prueba que teníamos entonces que relacionaba al asesino con la víctima. Pero esa punta de flecha no era lo único que el asesino se había dejado. El patólogo forense encontró más posibles pistas para descubrir la identidad del asesino. He visto muchos cuerpos que fueron desmembrados, y este lo fue de forma increíblemente precisa. Parecía obra de alguien que sabía lo que se hacía. Un carnicero, alguien que trabajaba en un matadero, quizá incluso alguien con capacitación médica. Y cuando el detective Lynch llevó el arco de Deep Creek a un experto en tiro con esa arma, obtuvo más pistas sobre el asesino. El arco había sido fabricado concretamente para ser muy potente. Era un arma potentísima, y eso se dedujo en última instancia, por lo que se llama el peso de tensión, la cantidad de fuerza que requiere tensar la cuerda. Y esto sugirió que la persona era bastante robusta, bastante fuerte. En segundo lugar, se puede medir la distancia entre la empuñadura del arco y la posición de la cuerda completamente tendida, y eso nos puede dar la longitud que hay entre la muñeca y el hombro de una persona. Y teniendo eso, supimos que la persona dueña de ese arco debía tener unos 75 de altura. Entonces se añadió otra pieza al rompecabezas. Un joven había denunciado un incidente en Deep Creek en diciembre del 93, unos 8 meses antes de que Steven Dempsey desapareciera. Fue al anochecer. Él y su amigo caminaban por un sendero y vieron a alguien que venía hacia ellos. Al cruzarse con él, vieron que llevaba un arco compuesto. Oyeron un ruido y al darse la vuelta, vieron a esa persona con el arco armado y apuntándoles. Uno de ellos se dispersó en el monte, huyó. El otro cogió una gran rama del suelo y se enfrentó al sujeto. Por suerte, esa persona había sido socio del cercano club de tiro con arco y tenía un gran conocimiento sobre arcos, puntas de flecha, etcétera, etcétera. Identificó el arma como un arco compuesto camuflado, idéntico al que habíamos recuperado del agua. Luego describió la punta de flecha que había visto en ese arco con la que le habían apuntado. La identificó claramente como una punta de flecha de Ibis Astu. Luego nos dio una muy precisa descripción de la persona que le había apuntado con el arco. Era un varón de 1,75 m, bastante fuerte. Era un blanco australiano. Vestía una cazadora de motorista, algo muy interesante. Y fue visto 8 meses antes del asesinato con un arco, con puntas de flecha idénticas, a unos 90 metros de la escena del crimen. Entonces, ¿era esa persona el asesino de Steven Dempsey? ¿Y cuál era su relación, si la había, con el brutal asesinato del taxista Eddie Bauman?
Casi 4 meses después de iniciar la investigación del asesinato de Stephen Dempsey, la policía se topó con un obstáculo. Con el detallado perfil que teníamos, sabíamos mucho sobre ese hombre, pero no teníamos su nombre. Haciendo público que la causa de la muerte había sido una flecha, estábamos reduciendo inmediatamente el abanico de personas que estábamos buscando. La policía está buscando al Rambo de Sydney, que asesinó a un joven paisajista clavándole una flecha en el corazón. El señor Dempsey, de 32 años, fue captado en la reserva de Deep Creek en Narrabeen, en una famosa zona de ligue gay. La policía teme ahora que el asesino esté viviendo una fantasía enfermiza cazando senderistas en las playas del norte de Sydney. Otros 2 habían sido amenazados el año anterior al asesinato del señor Dempsey. Hacemos un llamamiento público por si alguien tiene cualquier información, en especial si frecuenta esa zona. Cualquier información que tengan de si han visto a un sujeto con un arco y un carcaj con flechas en los alrededores del parque desde noviembre de 1993 hasta agosto de 1994. Hicimos el comunicado y casi enseguida empezamos a recibir llamadas de espectadores. Policía de Mona Vale, ¿en qué puedo ayudarle? Soy miembro de un grupo senderista. Y sí, recuerdo haber estado en la reserva de Deep Creek hará 1 año y medio. Vimos a un joven y tenía un arco y flechas. Y recuerdo que dijo: cuidado, hay un par de maricas más adelante. Estaba pescando con arco y flechas. Era uno de esos arcos raros con poleas en los extremos. ¿Qué otra información puede darnos sobre ese caballero? Oh, yo diría que tendría 20 y pocos años y mediría 1,75 m, 76. Estaba en la zona de Deep Creek, en las playas del norte, remando en canoa, cuando pasó algo extraño. Había un tipo en la orilla y en ese momento pensé solo que estaba pescando con arco y flechas. ¿Hubo alguna advertencia antes de eso? No, no dijo nada. Continuó siguiéndome. Él iba por la orilla a bastante velocidad. Yo remaba tan deprisa como podía, pero él parecía seguirme. De modo que sí, había una persona suelta, con fetichismo con los arcos y flechas, que atacaba a personas o desde luego las asustaba. ¿Amenazó a 2 chicos? ¿Cuándo fue eso? De los cientos de llamadas que la policía recibió, 5 mencionaron a una persona. Richard Leonard, de 22 años. Vivía cerca. El físico coincidía. Estaba en el mismo grupo de edad. En su casa tenía un arco compuesto camuflado. O desde luego lo tenía en ese momento. Tenía motocicleta. Había trabajado en un matadero y para todas las personas con las que hablamos poseía la idiosincrasia que creíamos estar buscando. Íbamos por buen camino, por así decirlo. Parecía que la policía había hallado al asesino, pero cuando introdujeron el nombre de Richard Leonard en el ordenador para comprobar sus antecedentes, su investigación dio un nuevo giro. Se había presentado en el hospital St. Vincent a las 2 de la madrugada, con su novia, con una herida de cuchillo en el pecho. Le había perforado el pulmón, lo tenía desinflado. Tuvieron que ponerle un drenaje en el pecho, en los pulmones y... es un procedimiento muy doloroso, al parecer, y se había negado a tomar analgésicos. Quería disfrutar de esa experiencia, así nos dijeron. Todo eso se sumaba a la imagen de la persona que estábamos buscando como alguien bastante lejos de lo normal y muy raro. Al principio dijo a los policías que hablaron con él en el hospital que un grupo de personas le había atacado en Hyde Park. Luego cambió la historia y dijo que la herida era el resultado de una sesión de sadomasoquismo que había tenido su novia. Ella también tenía heridas en las manos entonces, pero los policías desde luego no le creyeron. Se quedaron bastante perplejos. No podían hacer nada más con lo que tenían, así que solo pusieron en el informe que habían hablado con esa persona en el hospital St. Vincent. La fecha de ingreso de Richard Leonard al St. Vincent era el 18 de noviembre de 1994. El mismo día en que Eddie Bauman, el taxista, había sido hallado muerto en su taxi. Cuando nuestro equipo de investigación examinó el taxi del señor Bauman en Collaroy Plateau, vio una mancha extraña en el centro del volante. Era de un color diferente al de las demás manchas de sangre de alrededor. Por eso llamó la atención de nuestro investigador, Richard Layton, que recogió una muestra cuyo análisis reveló que contenía una mezcla del ADN de 2 personas.
Una resultó del señor Bamat, pero solo era el componente menor. El componente mayor era de una persona desconocida. Podía ser que el agresor se hubiese hecho un corte y herido durante la lucha. Pensamos, la cosa se empieza a poner interesante, porque había dos personas, ambas heridas, ambas la noche que asesinaron al taxista, y así, dos investigaciones separadas empezaron a unirse. Fue cuando empezamos a pensar que nos enfrentábamos a un asesino psicópata. Richard Leonard, de 22 años, era un presunto sospechoso de la muerte de Steven Dempsey. Pero la presunción se intensificó cuando la policía descubrió que él y su novia de 19 años habían sido heridos la misma noche que el taxista Eddie Bauman fuera asesinado. Entonces empezamos a vigilarlo. Le seguimos, comprobamos qué hacía y profundizamos cuanto pudimos la comprobación de los antecedentes que teníamos sobre él. Y todos aquellos con los que hablamos confirmaron sus pautas de comportamiento, las que nos indicaban que parecía ser un perturbado. Como resultado de eso, desarrollamos una estrategia de investigación que, con el tiempo, requirió que les confrontáramos e interrogáramos. Cuando nos presentamos en su casa con una orden y llevamos a cabo el registro y le dijimos que era sospechoso de 2 asesinatos, se mostró totalmente frío, como si hubiésemos sido vendedores a domicilio. Podíamos haber sido amigos de visita. No hubo ninguna reacción de temor, de preocupación o de indignación, ninguna insinuación que le delatara. Recuerdo que se sentó tras aceptar acompañarnos a la comisaría de Manly y que se calzó unas botas Doc Martens y que se hizo los lazos con mucha calma. Se tomó todo el tiempo del mundo. Estuvo muy tranquilo. ¿Confirma que le he dicho que estábamos haciendo preguntas en relación con la muerte de un hombre llamado Steven Dempsey? Sí, es correcto. ¿Confirma que me dijo que no quería saber nada sobre eso? Sí, es correcto. ¿Confirma que en otras conversaciones que mantuvimos me dijo que una vez tuvo un arco y flechas cuando vivía en la calle Esilia de Collaroa Plateau? Sí, es correcto. ¿Confirma también que me dijo que las puntas de flecha que utilizaba eran del tipo llamado Botkins? Bodkin. Botkins. Bodkin es una punta de aleación de aluminio compuesta por 3 hojas. Bien. Como un trípode. Vale, bien. ¿Alguna vez utilizó puntas anchas? No. Fue una declaración clave. Leonard estaba negando haber utilizado flechas de punta ancha. ¿Utilizó puntas anchas? No. Fue una declaración clave. Leonard estaba negando haber utilizado flechas de punta ancha. Había sido una punta ancha la encontrada en el corazón de Steven Dempsey y una punta ancha la identificada por los 2 jóvenes amenazados con ella en la reserva Deep Creek. Evidentemente, eso nos hizo seguir indagando y, como resultado de información recibida previamente, identificamos una casa que él solía alquilar y, al interrogar a los vecinos, nos dijeron que solía sentarse en el porche trasero y disparar flechas a un manzano del jardín. Por consiguiente, examinamos el árbol y allí hallamos, incrustadas bajo la corteza, tuvimos que quitar la corteza, por supuesto, y allí hallamos incrustadas unas puntas de flecha idénticas a las que extrajimos del fallecido. ¿Confirma también que hoy nos ha proporcionado muestras de su cabello y de su sangre? Sí, es correcto. Nuestro propósito oculto era compararla con la muestra de sangre que hallamos del asesinato del señor Bamat. ¿Tengo que buscar el modo de volver a casa o me pueden llevar? Le llevarán. Ahora son las 15:18. Una última pregunta. Richard, ¿confirma que esta chaqueta estaba en su casa hoy? Sí, lo confirmo. ¿Y que la chaqueta es suya? Sí. Fue a su casa. Pudimos saber que habló con su novia enseguida y abandonó la casa para no volver nunca más. Entonces, sabíamos que íbamos en la dirección correcta, pero no tenía sentido arrestar a esa persona y presentar cargos sin la prueba.
Y la prueba era la muestra de sangre de Leonard enviada para analizar su ADN. El primer análisis indicó que sí, había muchas probabilidades de que su muestra de sangre coincidiera con la tomada en el taxi. Pero había que hacer más pruebas, y eso llevaría unos días más. Como se imaginará, a esas alturas estábamos muy ansiosos. Nos preocupaba que coincidiera, evidentemente, porque si no nos hubiéramos topado con una pared y hubiéramos tenido que volver a cero. La segunda prueba dio positivo, y ocurrió que, la noche antes de que se hiciera la tercera prueba, Richard Leonard nos llamó. Dijo que estaba en la Christian City Church, de la calle Sydenham de Brookvale, y que quería hablarnos y que estaba con su novia. Leonard había confesado al pastor su implicación en esos crímenes y quería entregarse a la policía. Tenían firmemente cogida una Biblia, y él me dijo que se había afeitado la cabeza esa noche como una especie de proceso de limpieza previo a confesar todos sus pecados. La policía entró rápidamente anoche en una iglesia de Brookvale, arrestando a Denise Shipley, de 19 años, y a su novio de 22, Richard Leonard. Tras hablar con un pastor, hizo una llamada a las autoridades locales. Y luego un policía se presentó en la iglesia para detenerla. Fuertemente vigilada, la pareja está acusada de matar al taxista Zidane Bamad. Leonard también está acusado del asesinato del paisajista Stephen Dempsey. Pero aunque Richard Leonard reconocía haber asesinado al taxista, decía haber matado a Stephen Dempsey en defensa propia. Quería que se le parase. No quería que se me acercara más, me sentía amenazado. Ahora dependía de los detectives y los especialistas forenses probar que mentía. Muy bien, ¿confirma, señor Leonard, que esta mañana he hablado con usted sobre la muerte del señor Dempsey? Sí. ¿Confirma que me ha dicho que usted es responsable de la muerte del señor Dempsey, al que clavó una flecha en el pecho? Sí, creo que soy responsable. Bien. Y confirma que en la entrevista de anoche me dijo que cuando usted llegó, dejó su arco en una cueva mientras iba arroyo arriba para ver si había peces. Sí, es correcto. El señor Leonard nos dijo que, aunque estaba colocado con anfetaminas, había ido a Deep Creek con su arco compuesto, con el que disparaba a los peces del arroyo. Lo había dejado en una cueva y había ido a ver si había mújoles a los que disparar. Regresó y que entonces Stephen Dempsey estaba en la cueva y se le había insinuado a la vez que orinaba. Usted fue a la cueva y vio al señor Dempsey orinando. Él le sonrió y usted salió. ¿Qué hizo usted entonces? Él estaba ahí de pie y dijo, ¿alguna vez le has chupado la polla a un hombre? Y yo dije, no, y cogí mi arco y le apunté con él. Y dije, no se me acerque o disparo. Él dijo, no te creo. Y luego dijo, caminaré hacia ti ahora. Y vino hacia mí. Empezó a venir hacia mí y a unos 10 pies solté la cuerda y la flecha se le clavó. ¿Fue su intención matar al señor Dempsey cuando le disparó la flecha? No era mi intención matar a nadie cuando le disparé la flecha. Quería que se le parase. No quería que se me acercara más, me sentía amenazado. Pero los detectives no creyeron su versión de los hechos. Creían que Richard Leonard había matado a Stephen Dempsey de forma cruel y deliberada. Lo que sabíamos sobre los arcos compuestos en ese entonces indicaba que eran armas muy potentes y la mayoría de las personas que los habían disparado eran de la opinión de que un arco compuesto disparaba de tal forma que podía atravesar literalmente a una persona. En el caso del señor Dempsey eso no había pasado. La flecha se había alojado muy firmemente en el corazón, atravesando solo la mitad del cuerpo, y eso no se correspondía con el alcance y la potencia del arco del señor Leonard y la forma en que había descrito los hechos. Con la intención de refutar la versión de los hechos dada por Leonard, el equipo decidió reproducir la escena utilizando el cuerpo de un cerdo. Conseguimos un arco idéntico y puntas de flecha idénticas y realizamos una serie de pruebas a variadas distancias. Leonard había dicho que había disparado al señor Dempsey a 10 pies o 3 metros de distancia. A esa distancia, la flecha atravesó limpiamente el cerdo.
La flecha que se correspondía con el tipo de herida que el señor Dempsey había sufrido había sido disparada desde una distancia de entre 9 y 10 metros, que era más del doble de la distancia que Richard Leonard nos decía que le había disparado la flecha. Eso sugería que lo que nos decía no era correcto, no tenía sentido dado el arco que tenía. Y siempre tuvimos la convicción de que parecía el acoso y caza de un ser humano más que de un animal. Quiero decir que él solía ir allí a cazar con su arco y disparar a los peces. Y era como una evolución, por así decir, del cazar peces a acosar presas humanas y dispararles desde cierta distancia. Pero esas pruebas no tenían una validez científica suficiente para ser aceptadas por un tribunal como prueba irrefutable. Eso era algo que teníamos que conseguir nosotros mismos. La prueba del cerdo no fue admitida en juicio, pero el jurado sí pudo escuchar una conversación grabada que demostraba que Leonard no había estado amenazado por la homosexualidad de Dempsey, como había afirmado. En el interrogatorio había construido una defensa basada en que se había indignado ante la insinuación homosexual que había recibido. Pero teníamos una llamada telefónica grabada del señor Leonard en la que intentaba conseguir trabajo en un prostíbulo masculino. Sí, hola, me llamo Richard y me preguntaba si tendrían algún puesto vacante en este momento. Sí, necesitamos personal. ¿Eres consciente de que este trabajo es hombre con hombre? Soy consciente, sí. Bueno, ¿y cómo eres? Vale, mido 1,78, cuerpo atlético. La polla me mide unos 16 centímetros. ¿Y qué más puedo decirle? ¿Con vello o lampiño? Lampiño. Lampiño, bien. ¿Qué edad tienes? 22. 22. ¿Cuándo puedes venir para una entrevista? Así que sabíamos que lo de la presunta indignación en realidad no se sostenía demasiado. Y eso ponía otro agujero a la historia que nos estaba contando. Otra cinta presentada en el juicio fue aún más condenatoria. Unos meses después de presentar cargos contra el señor Leonard, una investigación ajena de la policía nos proporcionó una cinta de la cárcel en la que el señor Leonard alardeaba de forma cruel de las circunstancias del asesinato de Steven Dempsey. Fue divertido. Se tragó la puta flecha. Le atravesó el puto corazón. Quiero decir que fue divertido. Deberías haber visto su cara. Ahí estaba él. Estaba jodido. Ahí. Y de repente está... Y empieza a hacer un sonido como de muerte. No podía creer qué coño estaba pasando. Fue tan gracioso. Alucinaba por completo. Como pensando... Joder, no puedo creer que esto acabe así. El relato de esa grabación, desde luego, revelaba una mente más calculadora, mucho más cruel que la de la versión de escándalo, de ofensa, casi exculpatoria que habíamos grabado en Manly. Entonces me di cuenta de que el tío estaba muerto. Así que me levanté y le cogí por las piernas y le arrastré hasta el arroyo. Y se hundió en el agua y entonces cogí mi arco, corrí unos pasos para tomar impulso y lo lancé al agua. Y luego, mira por dónde se fue a la fiesta de cumpleaños de su madre. Tras la fiesta regresó a Deep Creek con su cuchillo de trinchar y en mitad de la noche se sentó junto al arroyo y desmembró los restos del señor Dempsey. Saqué el cuchillo y había mucha luz. Creo recordar que la luna no estaba llena, pero casi lo parecía. Era una noche clara. Y cogí el cuchillo y lo clavé en la pierna. Y fui cortando alrededor hasta llegar a la articulación. Es que trabajé en un matadero. Ya. Así que no creo que... De no haber trabajado en ese lugar, no creo que hubiera podido hacer lo que hice.
Luego metió las extremidades y la cabeza en una bolsa y el torso en otra. Y luego hizo 2 viajes en su moto y los llevó a donde estaba viviendo. Metió los restos en la nevera, donde permanecerían los 3 meses y medio siguientes. Saqué todo de la nevera y lo metí todo allí, incluida su ropa. El 2 de agosto de 1994, Richard Leonard disparó a Steven Dempsey con su arco y flecha. Luego, desmembró el cuerpo. Y metió los restos en su nevera. 2 semanas después, el asesino inició una relación con Denise Shipley, de 18 años de edad. Le dije, hay una persona escondida en la nevera. ¿Sí? Y se quedó muy sorprendida. Se habían conocido unos años antes, asistiendo al mismo grupo religioso. 4 años después, descubrieron su mutuo amor por las drogas y la violencia. Y el 17 de noviembre de 1994, esa combinación demostró su letalidad. Fueron a la ciudad, presuntamente bajo la influencia del LSD. Vagaron por la ciudad. Y con las horas nos encontramos en Hyde Park, donde decidimos regresar a casa. Yo solo tenía dinero para coger el autobús, pero Denise quería coger un taxi, así que dije, vale, cogeremos el taxi, pero date cuenta de que luego significa bajar y echar a correr. Así que subimos al taxi y el conductor era... ¿Cómo se llamaba? El taxista era el señor Ezidén Bamat. Ezidén Bamat. Sí. Entonces el taxista, Ezidén Bamat, dijo, ¿a dónde quieren ir? Y dije, pues queremos ir al Colaroy Plateau. Y entonces nos contó que no tenía dinero para pagar el viaje. Así que sacó un cuchillo y se lo puso al señor Bamat en el cuello. Él lo describe como que no sabía qué otra cosa hacer. Saqué mi cuchillo del bolsillo interior de mi chaqueta. Le puse la hoja contra la garganta y dije, no te muevas. Y en el momento que se lo decía, me quitó el cuchillo de la mano. Y aquello se convirtió en una locura. El señor Bamat le arrebató el cuchillo. Forcejearon y logró clavárselo una vez en el pecho. Y fui apuñalado en el pecho, a través de la chaqueta. Por el señor Bamat. Por el señor Bamat. Richard Leonard, que era un tipo bastante fuerte, logró recuperar el cuchillo y atacó frenéticamente al señor Bamat. Le estuve apuñalando a lo loco mientras intentaba pasar adelante, por encima de él. Le apuñalé por todas partes. ¿En qué mano tenía usted el cuchillo? Lo tendría en la derecha y... Mi cuchillo estaba muy afilado. Es que tenía un afilador y mi cuchillo siempre estaba afilado. Era mi cuchillo preferido. Y... la verdad es que ese cuchillo me había costado $90 y con él podía cortar un tomate como con una hoja de afeitar. Era muy bueno. En algún momento de la lucha, Leonard dejó su tarjeta de visita en el volante. Se confirmó que sus huellas dactilares coincidían con las que los investigadores habían hallado en la llave de contacto. Tras recibir tratamiento en el Hospital St. Vincent, Leonard y Shipley regresaron a su casa y pensaron que tal vez la policía les investigaría. Así que decidieron deshacerse de los restos del señor Dempsey. Se dirigieron a Charge Point, donde, por un recibo que hallamos, alquilaron una barca, una pequeña lancha de paseo. Entonces, Denise trajo la lancha por allí hasta aquí. Sí. Y la dejó, dice usted, en esta pequeña playa. ¿Qué hizo usted entonces? Le dije que fuera a dar un paseo y cogí dos paquetes envueltos en plástico y
Los metí al fondo de la lancha, junto con el alambre, la malla de alambre y unas pinzas. ¿Y qué eran esos 2 paquetes de los que habla? Eran los restos del señor Dempsey. Leonard cogió unas piedras de la orilla, las subió a la lancha y en el trayecto a Pittwater la sujetó al torso con el alambre. Bueno, lo único que sé, que puedo decir con absoluta certeza, es que no había ninguna vivienda en la zona donde me paré y quedé a la deriva. Así que por pura lógica puedo decir que me paré aquí. Lanzó los restos por la borda de la embarcación y luego la limpió y la devolvió y se fueron a casa. 3 semanas después el torso emergió y el crimen perfecto de Leonard fracasó. Sin esa punta de flecha, hubo muchas probabilidades, sin una admisión de la culpa por parte de alguien, de que nunca lo hubiéramos resuelto. Porque fue el indicio que nos llevó hasta el asesino. El juicio contra Richard Leonard por el asesinato de Stephen Dempsey duró 12 días. El jurado supo ahora que de niño Leonard pasaba sus vacaciones escolares en casa de su abuela, cortando a hachazos orejas y colas a gatitos. Y cuando no quedaban más gatitos que mutilar, su abuela simplemente le compraba más. Siempre hay un gran suspense aguardando el regreso del jurado. En este caso, el jurado deliberó 4 días. Nuestro equipo estaba ansioso, pero más que nada pensábamos en las familias de las 2 víctimas. Fue algo muy duro para ellas. El juez describió a Richard William Leonard como el epítome del mal. Richard Leonard solo tiene 24 años, pero un juez ha decidido que deberá pasar el resto de su vida en prisión por el asesinato del neozelandés Stephen Dempsey y el taxista Sdim Bamat. No, estamos muy contentos. Muy contentos. Sí, gracias. Amigos de la familia del taxista apuñalado 37 veces por Leonard hace 3 años dicen que tiene merecida la cadena perpetua. Me gustaría verle sufrir, ¿sabes? Sufrir como nosotros, como los huérfanos que ha dejado. Al sentenciar a Leonard, el juez Badger y Parker ha dicho que imponer una cadena perpetua es un paso muy serio, pero que el hecho de que Richard Leonard hubiera matado a 2 personas y se le diagnosticara como psicópata significaba que siempre sería un riesgo para la comunidad. Su novia, Denise Shipley, fue condenada a un mínimo de 3 y un máximo de 8 años por su implicación como copartícipe encubridora de ambos asesinatos. Cuando el resultado llegó, bueno, fue el regocijo. Para ellos fue un peso enorme que se quitaron de encima. Y desde luego, una condena sin remisión es todo lo que habían estado deseando. Nunca podríamos devolverles a su hijo o su padre, pero como equipo pudimos darles todo cuanto pudimos en cuanto a la forma de hacer nuestro trabajo. Y eso estuvo bien.